Buenas noches, familia. Mi nombre quiero dejarlo como anónimo, espero se pueda. Bueno, de lo que va mi historia es que trabajo como perito criminalístico en la unidad de Santiago de Chile, lugar donde resido actualmente, por cierto. Y esto me pasó hace bastantes años, cuando me mandaron de apoyo temporal a una oficina en Independencia, por la zona norte de la capital chilena. Hasta el día de hoy no me gusta hablar mucho del asunto, porque sé cómo suena, pero fue tan raro que todavía me acuerdo de la hora exacta en la que pasó todo. Lo ocurrido empezó cuando nos entregaron un teléfono recuperado de un delincuente abatido en un enfrentamiento entre maleantes y policías capitalinos. La instrucción era simple: revisar el aparato, intentar sacar contactos, mensajes, fotografías, cualquier cosa que sirviera por ubicar al resto de la banda. Pero aquel teléfono no tenía nada, absolutamente nada. Ni números guardados, ni conversaciones, ni videos, ni siquiera fotos personales. Era prácticamente un equipo limpio recién habilitado. Igualmente eso no nos sorprendió tanto, porque ese tipo de gente suele trabajar de esa manera, con teléfonos desechables para nunca dejar rastro. La cosa es que una noche me quedé esta tarde trabajando en la oficina revisando otro caso que había sucedido hace unas cuantas horas, y se necesitaba avanzar lo antes posible porque era urgente. Esa noche la oficina estaba en silencio. Era de esos silencios pesados que se sienten más de madrugada. Yo estaba solo, revisando unos informes de dicho caso, cuando miré el reloj del computador. Eran exactamente las 3:33 am, la famosa hora maldita, o la hora nada buena. Lo extraño es que en ese mismo momento sonó el teléfono, aquel mismo que me habían dado para que le sacara la información, pero cuando sonó no solamente hizo eso, sino que la pantalla también prendió, lo cual era sumamente extraño por no decir imposible. El número que aparecía en aquella llamada entrante era el mismo número del aparato, tal cual era como si el teléfono se estuviera llamando a sí mismo. Pero lo más aterrador de todo era que aquel teléfono estaba apagado, o debería de estarlo. Yo mismo había revisado que quedara así como marca el protocolo de equipos móviles que revisamos en este tipo de casos. En ese momento sabía que no debía contestar porque esa era la instrucción. Sin embargo, no sé por qué contesté, tal vez por reflejo, o tal vez por puro morbo. Pero apenas me acerqué el teléfono al oído, escuché un hombre gritando muy desesperadamente. Se trataba de la voz de un adulto, una voz ronca y quebrada, como si llevara un rato sufriendo, una voz que no paraba de gritar y que me decía: «Ayúdame, por favor, sácame de aquí, hace mucho calor, ya no aguanto más, ya no quiero estar aquí». Yo me quedé mudo, quise preguntar quién era, dónde estaba, cómo era posible incluso esa llamada, pero antes de que alcanzara a hablar algo, se escuchó otra voz. Una cosa horrible que incluso a día de hoy no sé ni siquiera cómo describirlo, porque no sonaba como una voz normal, ya que era como una risa mezclada con un gruñido, como si alguien se estuviera burlando mientras lo despedazaban. Después esa voz empezó a maldecir, pero tan feo y tan sucio, que solo de acordarme me da mucho miedo a pesar que te escribo esto de día. Cállate, pendejo, estúpido, animal, idiota, púdrete, cállate, no llores, cállate, cállate, cállate. No tuve tiempo de decir nada cuando de golpe la llamada se cortó. Lo primero que hice fue dejar el teléfono sobre la mesa y retroceder ya que tenía las manos heladas. Después junté valor para tomar el teléfono, para confirmar mis sospechas. Y sí, aquel aparato estaba apagado. Este nunca había estado encendido. Este no tenía ni la más mínima señal de haber sido encendido en algún momento o de estarlo, por lo cual fue sumamente perturbador. Para corroborar todo lo que les he dicho, comunidad, en ese momento lo encendí. Revisé el registro de llamadas, contactos, mensajes, todo. No había nada, ni rastro de que hubiera entrado una llamada, menos de ese mismo número como tal. Era como si nunca hubiera pasado.
Yo nunca fui de creer mucho en este tipo de cosas, pero esa madrugada salí de la oficina convencido de lo que había vivido. Fue una experiencia totalmente paranormal. Díganme loco, comunidad cuenta historias, pero algo me dice que esa voz que me pedía ayuda, yo creo era la voz del delincuente dueño de aquel teléfono, y creo que no me estaba hablando desde algún lugar en este mundo, sino a veces creo que esa noche escuché a ese hombre pidiendo ayuda, pero desde el infierno, donde muy seguramente alguna entidad lo estaba atormentando, y esa otra voz que se escuchaba era exactamente la voz de aquella entidad. No sé, esa es la teoría que yo tengo, pero les pregunto a ustedes qué es lo que opinan. Me paso a retirarnos sin antes enviar un fuerte abrazo a todos mis hermanos chilenos, ya que en este país pasan cosas bien raras y ojalá se animen a compartir más relatos. Buenas noches, hasta la próxima. Familia, los invito a que formen parte de los miembros del canal y disfruten todos los beneficios que tiene, por ejemplo, como ver su nombre que está apareciendo en este momento. Continuamos. Por más de 18 años fui suboficial de policía en Lima, Perú, y en ese tiempo me tocaba patrullar la zona de San Juan del Lurigancho, un poco más pegados a los sectores altos, donde las calles se vuelven angostas, mal iluminadas, y en la madrugada casi no se ve a nadie porque es una zona roja, donde nadie se quiere meter con nadie porque, como dicen, si te metes con la persona equivocada, te puedes encontrar al mismo diablo. Lo que voy a contar pasó hace algunos años en el año 2022, en un turno de noche que al principio parecía igual que cualquier otro, de esos turnos largos donde uno da vueltas por las calles vacías, escuchando la radio o esperando que no salga ninguna emergencia pesada. Esa noche iba con mi compañero Iker en la patrulla, ambos avanzando despacios por una calle de tierra con casas de ladrillo sin tarrajear, cuando vimos a mitad de la cuadra un movimiento medio raro. Desde lejos se notaba clarito que eran dos personas peleando, o al menos eso parecía. Por lo que se veía de lejos, una persona tenía a la otra persona tirada en el suelo y la estaba golpeando con una violencia tremenda, y el que estaba abajo apenas se cubría con los brazos como podía. Mi compañero aceleró de inmediato y yo me preparé para bajar a separarlos. La calle estaba muy oscura, apenas con una luz amarilla que salía de un poste medio muerto, así que al principio no alcanzamos a distinguir bien quiénes eran, pero cuando la patrulla se acercó lo suficiente y las luces lo alumbraron de lleno, pasó algo que hasta el día de hoy me deja seca la cabeza porque no lo entiendo. La persona que estaba encima de la otra se quedó quieto, tal cual como si la luz lo hubiera congelado un segundo. Después se puso de pie de una forma rarísima, medio encorvado, y en vez de salir corriendo como cualquier delincuente haría, salió dando unos brincos muy grandes. No exagero, comunidad, eran saltos larguísimos, inhumanos incluso, como si el cuerpo no le pesara nada de tan alto y largo que saltaba. Primero saltó una vez, cayó más adelante, luego volvió a saltar, y en el tercer salto se fue por encima de una casa baja de material noble, así, por arriba del techo como si nada, y se perdió en la oscuridad. Yo bajé de la patrulla con una duda tremenda de no saber bien qué era lo que habíamos visto, porque mi compañero también lo había observado, de eso no había duda. Incluso recuerdo perfectamente que él me dijo: ¿has visto esa huevada? Luego fuimos directo al muchacho que había quedado golpeado. Este se trataba de un joven que después supimos tenía 24 años y estaba algo herido, con arañazos en el cuello, en la cara y en los brazos. Además que el pobre tenía una expresión algo horrible que hubiera visto hace un momento, como si hubiera sufrido algo peor que una agresión física. Le preguntamos qué había pasado y apenas podía hablar del susto que tenía el pobre. Yo, un poco más relajado, nos dijo que él venía caminando con dirección a su casa, cuando de la nada sintió que algo cayó sobre él. Primero pensó que era un asaltante, pero luego dijo que ese hombre no se veía normal, que le pegaba y lo rasguñaba con unas manos que parecían tener garras. Le pregunté si es que le había visto la cara, si es que podía describirlo, y en ese momento nos dijo algo que nos dejó incómodos.
No tenía cara suboficial, era más bien como una sombra negra, como si quien me hubiera atacado fuera una sombra y no tuviera ningún rasgo físico. Después de eso lo llevamos a su casa porque estaba en shock y afortunadamente no le pasó nada grave. Ya más tarde en la comandancia se hizo el reporte de lo que habíamos visto, pero nunca nadie pudo encontrar al agresor porque no había una descripción concreta de cómo era. Así esperamos incluso algunos días para ver si se presentaba otro caso parecido, pero nunca se presentó nada igual. Al final, entre nosotros, ese caso se quedó con un nombre que todavía recuerdo muy bien, porque así fue como lo anotaron en el informe informal de la guardia: el caso del famoso hombre que salta. Y aunque uno en la policía ve cosas bien feas, borrachos, drogados, ladrones, gente desvivida y cosas así, ver a aquel hombre que salta ha sido de las cosas más perturbadoras que me ha tocado. Y creo y estoy muy seguro que no vimos a una persona, sino que vimos a una entidad. Pero bueno, eso quién sabe. Buenas noches, comunidad. Que descansen. Si la historia te está gustando, nos apoyas mucho dándole like y suscribiéndote al canal. Si lo consideras y lo hemos ganado, también puedes hypear nuestro video para que más comunidad pueda escucharnos. Continuamos. Mi papá fue policía estatal por muchos años, y de todas las cosas que le tocó ver en carretera, esta fue de las pocas que de verdad lo dejó muy mal, y es la que cuenta cada vez que le preguntan por un relato paranormal, siendo que encaja perfectamente con el canal, yo creo, y no porque hubiera sido el caso más sangriento que le haya tocado presenciar, sino porque fue un tanto paranormal y a la vez un tanto triste, y de eso estoy seguro porque les va a dejar un nudo en la garganta, porque lo que pasó esa noche no tiene explicación alguna. Esto ocurrió en un retén instalado sobre la carretera federal número 45 hace apenas un año atrás, en el año 2025, en el tramo cercano a Paseo El Alto, ya casi en la parte donde la ruta de Querétaro a Celaya se vuelve más pesada, más peligrosa y muy transitada, sobre todo por las noches, cuando pasan camiones, camionetas y carros que uno nunca sabe qué llevan, pues por esas vías luego pasa mucho el crimen organizado. Aquella vez mi papá estaba con otros compañeros policías y de la Guardia Nacional haciendo una revisión de rutina. Aquella era una noche cerrada, de esas noches donde el aire se sentía un poco seco y el ruido de los motores se oía un tanto bajito. Llevaban varias horas parando vehículos, revisando papeles, haciendo preguntas normales, cuando les tocó detener un coche tipo sedán en la que venían dos hombres. Según me contó mi padre, al principio no se veía nada fuera del lugar. Estaban un poco nerviosos los hombres, claro que sí, pero no más que otros conductores que eran detenidos en la carretera por oficiales. El par de hombres contestaron de dónde venían y hacia dónde iban. Dijeron que andaban en un asunto de trabajo e incluso ya estaban por dejarlos ir, cuando se escuchó un golpe seco en la parte trasera del auto, en la parte de la cajuela. Todos voltearon de inmediato porque el golpe fue muy sonoro y se escuchó clarito por todos lados. Mi papá decía que fue un golpe fuerte, como agresivo, como cuando alguien le pega con fuerza la lámina de dentro de la cajuela. Uno de los oficiales le preguntó qué llevaban en la cajuela. Los dos hombres contestaron muy rápido que nada, que no llevaban nada raro allá afuera, que no había nada extraño atrás, solamente herramienta y equipaje del viaje. Pero apenas terminaron de decir eso, se volvió a escuchar el mismo golpe, y luego de eso varios golpes similares, todos seguidos, desesperados, más fuertes y agresivos, como si alguien estuviera encerrado allá adentro queriendo salir de una buena vez. Entonces ya no hubo duda, y les ordenaron abrir la cajuela para ver de qué se trataba. Dice mi papá que los dos sujetos se pusieron pálidos del susto, se miraron entre ellos como si estuvieran escondiendo algo allá atrás, y de la nada, sin decir nada más a los oficiales, arrancaron el auto y salieron totalmente disparados hacia el frente. Los policías subieron a la patrulla y fueron detrás de ellos. Por suerte, dice mi padre, que no avanzaron mucho, ya que metros más adelante, en el mismo tramo, los alcanzaron porque terminaron chocando contra una patrulla que se les cerró.
Ahí los bajaron a la fuerza y los sometieron en el piso, y cuando por fin revisaron la cajuela, encontraron 2 maletas grandes. Mi papá nunca me dio detalles completos de lo que había adentro, nada más me dijo que eran restos de personas, lo suficiente para saber que aquel que estaba dentro ya llevaba un buen tiempo fallecido y que esos 2 hombres estaban tratando de deshacerse de él. El caso en un principio se fue por el lado criminal, por supuesto, peritajes, detenciones, investigaciones y todo eso, pero lo que nunca pudieron explicar fue la otra cosa. Nadie pudo decir de dónde salieron aquellos golpes que habían escuchado antes, porque dentro de la cajuela no había nadie vivo, nadie que pudiera estar pidiendo ayuda, nadie que hubiera golpeado así de fuerte la cajuela. Mi papá siempre creyó que esa noche no fueron ellos quienes descubrieron el cuerpo, que más bien fue la misma víctima quien quiso ser encontrada. Decía que tal vez el alma de esa persona ya sabía que lo iban a desaparecer, a dejarlo tirado en algún sitio, y que lo único que hizo fue pedir ayuda, aprovechar que estaba en una zona con mucha gente como policías y militares, y aquella alma juntó todas sus fuerzas, toda la voluntad que le quedaba todavía, para provocar aquellos ruidos y que fuera encontrado. O al menos eso es lo que cree mi padre, y creo que tiene razón. Lamentablemente esta historia es muy triste, comunidad, ya que casos como esos pasan a diario, y no todos terminan como este, con un sabor medio agrio, pero al menos sabiendo dónde terminan las personas. Espero que puedan dormir tranquilos y que no les haya causado algún tipo de pesadilla. Comunidad, buenas noches. Familia CH, les recuerdo que tenemos videos nuevos todos los días y en vivo todas las noches de los días miércoles y sábados. Te esperamos para que nos cuentes tu historia. Continuamos. Hola a toda la comunidad de Cuenta Historias. No sé si esto me lo van a creer, pero espero que sí, porque es algo que sí me pasó y tengo como testigo a mi compañero de patrulla Julio, que da fe y legalidad de todo esto. El relato pasó en la madrugada del año 2017 a las afueras de Ocosingo, en Chiapas. Por aquel entonces yo era policía municipal y esa noche en específico me tocaba patrullaje con mi compañero de oficial Julio por aquella zona. Ese patrullaje era de rutina, uno que se hace cada noche para salvaguardar que todo estuviera en orden y bien con los civiles. De ese lado casi no hay mucho movimiento porque como son orillas hay pocas casas, todos los caminos son de tierra y hay muy poca gente viviendo. Recuerdo bien que en esa ocasión íbamos bajando por una curva cuando la luz de la patrulla alumbró a una mujer que venía corriendo a toda prisa, casi tambaleándose en medio del camino. Por lo que vimos, así la iluminó la luz de la patrulla. Traía la blusa rota, la cara llena de sangre, los pies descalzos y los ojos llenos de terror. Julio frenó rápido y ambos bajamos sosteniendo nuestras armas por si acaso, pensando tal vez que algo muy grave le estaba ocurriendo a aquella mujer, que dicho sea de paso daba mucho terror de solamente verla. «Ayúdenme, por favor, ayúdenme, ayúdenme», gritaba aquella mujer llorando mientras corría en dirección a la patrulla. Nosotros nos acercamos rápido hasta dar con ella y en ese momento yo la tomé de los hombros y traté de calmarla mientras ella sollozaba y apenas podía hablar. La pobre mujer estaba temblando y con un temor que les juro se sentía en toda la piel. Por un momento nuestra primera reacción y creencia fue pensar que quizás la habían asaltado o que querían abusar de ella. «¿Qué pasó, señorita? Díganos, ¿por qué está en ese estado? ¿Cómo se encuentra? ¿Quién hizo esto?», le preguntamos ambos con una lluvia de preguntas. Para nuestra sorpresa lo que contestó fue algo totalmente diferente a lo que creíamos. Eran unos niños», dijo ella. «Empezaron a tirar muchas piedras los condenados niños», siguió mencionando la mujer todavía jadeando y con mucho miedo en la cara. «Yo venía caminando para mi casa por el camino que va por la ceiba, cuando 3 niños se me atravesaron en un árbol y desde arriba me empezaron a aventar muchas piedras.
Les grité que pararan, pero ellos se bajaron y empezaron a perseguirme lanzándome más piedras. Uno justamente me pegó aquí en la parte de mi frente. Dijo la mujer mientras se apuntaba a la frente donde tenía una herida abierta con algo de sangre. Atendimos a la mujer tranquilizándola y usamos un botequín para curar cada una de las heridas que tenía ella, pues estas, aunque eran superficiales, eran bastantes. Después le dijimos que nos dijera dónde estaban esos niños. Independientemente que fueran pequeños, había que tomar medidas drásticas con ellos o con sus padres. La mujer dijo que ellos deberían estar en el árbol donde la habían atacado. Fue así que tomamos rumbo a ese árbol que estaba muy cerca de ese lugar. Realmente no fuimos muy lejos cuando por fin lo vimos. Del monte salieron 3 figuras muy pequeñas, como niños de unos 50 centímetros de alto que caminaban raro, encorvados como si tuvieran una joroba. Incluso uno de ellos cargaba algo en la mano parecido a una gran piedra. Al principio pensamos que eran niños con alguna enfermedad, pero cuando se acercaron más a nosotros, algo nos heló la sangre. Aquellos no eran niños, tenían cuerpos pequeños, claro que sí, pero sus caras eran de viejos. Eran caras arrugadas, con narices largas, cejas tupidas y unos ojos oscuros que brillaban como los de un animal. El que iba al frente sonreía, pero no lo hacía con una risa normal. Tenía los dientes largos, chuecos y con encías negras. Ese extraño ser, porque no lo puedo describir de otra manera, nos miraba directamente. Era como si supiera quiénes éramos nosotros. No manches, esas cosas no son niños, dije en voz baja a mi compañero. Entonces, ¿qué chingados son? Si no son niños, ¿qué son, colega? Esas cosas parecen duendes, murmuró Julio con palabras entrecortadas y con los ojos clavados en ellos. ¿Cómo van a ser duendes?, le dije. Deben ser enanos o algo así. Oigan, ¿qué hacen ahí escondidos espantando a la gente? Salgan de ahí de una buena vez y vengan para acá o tomaremos medidas fuertes. Niños, señores, lo que sea, no hicieron nada. Solo se empezaron a reír con una risa muy burlona, como si lo que dijéramos les causara mucha gracia. Después, y sin decir más, tomaron piedras y empezaron a lanzarlas contra nosotros. Les pedimos que pararan, o si no tendríamos que usar la fuerza, pero a esos tipos no les importaba nada y siguieron lanzando piedras. En ese momento Julio, que no tenía mucha tolerancia, sacó su arma e hizo un tiro al aire para advertir que debían calmarse, de lo contrario había graves consecuencias. La mujer gritó y se escondió detrás de mí. Yo saqué mi arma por reflejo, siendo que en ese momento uno de los duendes levantara una piedra, una muy grande, y tuviera toda la intención de lanzarla contra nosotros. ¡Alto ahí!, gritó Julio. No se acerquen, porque si no, no respondo. Pero esos tipos no hicieron nada. Al contrario, se seguían riendo y empezaron a lanzar más piedras y más grandes. En ese momento Julio disparó. El balazo retumbó en el monte y le dio directamente al brazo a uno de los duendes, quien soltó la piedra y pegó un grito tan agudo y extraño que me heló hasta los huesos. No sonó como un niño, sonó como un cerdo chillando, como uno que lo estuvieran degollando. Los otros 2 duendes corrieron hacia el monte, pero no lo hicieron como personas, pues estos se movían mucho, muy rápido, como si fueran sombras. El duende herido también salió corriendo, pero algo raro pasó con este, pues mientras se alejaba su cuerpo se iba deshaciendo como humo, como si se desvaneciera en el mismísimo aire. En segundos pasó de estar ahí a ya no estar. Solo quedaba el silencio y la piedra tirada en el camino que nos iba a aventar. Julio estaba pálido, yo temblando y la mujer lloraba con las manos en la cara. Nos quedamos ahí como 5 minutos apuntando al monte por si regresaban, pero por suerte no lo hicieron. Después de ello ayudamos a la mujer a subirse a la patrulla y la llevamos a su casa en un caserío cercano. En el camino nadie dijo nada, simplemente nos quedamos con lo que habíamos visto, pero aún así teníamos muchas dudas de quiénes eran esos hombrecitos que vimos.
si es que en verdad eran duendes o eran otra cosa. Cuando regresamos a la comandancia, nadie nos creyó de lo que contamos. Dijeron que a lo mejor fue algún grupo de niños enmascarados, que tal vez estábamos cansados y por eso vimos cosas que no eran. Pero yo los vi. Mi compañero Julio también los vio. Aquellas cosas sí eran duendes. Muy buenas noches a todos. Me llamo Jorge y soy policía en la Ciudad de México. En este lugar llevo más de 12 años patrullando en las calles de Iztapalapa. Y aquí he visto un poco de todo. Asaltos, riñas, gente tirada, brujería en terrenos baldíos y hasta cadáveres descompuestos. Pero hay algo que todavía no me puedo explicar, algo que nos pasó una noche, cuando perseguíamos a un ladrón por los callejones encorvados de las favelas del Cerro de la Estrella en Iztapalapa. Un lugar que es de mala muerte donde los policías nos metemos pocas veces, y eso cuando hacemos redadas, de lo contrario mejor ni nos asomamos. Esto como tal no tiene mucho que me ha ocurrido, hace unos meses únicamente a principios de este año. En ese entonces se nos notificó de una redada que se iba a hacer en un punto de ese lugar para dar con un grupo de vendedores de sustancias. El grupo de oficiales llegó al punto y rápidamente hicimos el atraco a la casa donde había un par de personas que eran los criminales. Sin embargo, había un tercero más, un tercer hombre que no estaba con la pareja de criminales. Este estaba en una segunda planta de la casa y eso le permitió apenas nos vio salir huyendo de ese lugar corriendo entre los callejones angostos y todos mal hechos de la colonia. Quizás no muchos sepan, pero Iztapalapa y sobre todo las colonias más peligrosas parecen favelas, casas construidas unas arriba de otras con calles muy chicas, callejones angostos, perros por todos lados y un sinfín de trabas que hacen un nido de ratas por doquier. Y por ratas no me refiero a los animales únicamente, también me refiero a las ratas de dos patas. Aprisa un grupo de policías corrimos detrás de ese criminal el cual se iba metiendo por los callejones, pero nosotros no le quitábamos la mirada de encima y mucho menos la pista. Testigos y nosotros teníamos muy bien ubicados a aquel criminal que era un tipo flaco, uno que vestía de sudadera gris con capucha, tenis blancos y que se fue corriendo por las escaleras hasta las casas más amontonadas en la parte de arriba del cerro. Por suerte, así como ya íbamos tras de él, ya había otras dos patrullas peinando toda la zona, lo que provocó que el criminal siguiera su marcha tratando de evadir la ley. Por un momento lo perdimos de vista hasta que por suerte un colega lo vio. Pasó como una sombra corriendo y brincando entre barda y barda. Gritamos que se detuviera, pero claro que el tipo no lo iba a hacer. Es por ello que lo seguimos hasta que vimos que se metió en una casa justo enfrente de nosotros. Aquella se trataba de una casa vieja, de esa de lámina oxidada y paredes de bloc sin siquiera repellar. Como la puerta estaba entreabierta, no lo dudamos y entramos en ella para atrapar a aquel tipo. Sin embargo, adentro todo estaba en silencio, o más o menos así. En la sala había una señora sentada en un sillón de vinil, viendo la televisión con un volumen bajito. Por lo que notamos es que esa mujer tendría unos 60 o 60 y tantos años. Tenía el cabello recogido en un chongo y una bata floreada muy típico de las personas que están a punto de irse a dormir. Aunque eso no era todo lo que estábamos viendo, pues a su lado en el brazo del sillón se hallaba un gato negro muy grande y muy quieto, que tenía los ojos bien abiertos y que parecía estaba viendo la televisión junto a su dueña. Buenas noches, señora, le dije medio agitado por la corrida que habíamos dado. Acaba de entrar un hombre a su casa y se trata de un criminal muy peligroso. Tendremos que entrar para poder arrestarlo. Ella apenas volteó a vernos solamente para decirnos: no he visto a nadie. Aquí no ha llegado ninguna persona, solamente estoy yo y mi gato. Mi compañero le dijo en voz fuerte y gruesa que no mintiera. No nos mienta, señora. Acabamos de ver cómo se metió un tipo hace unos segundos y usted lo vio por aquí de seguro. Así que díganos dónde está si no quiere que la culpemos como cómplice. Yo he estado todo el tiempo sentada aquí sola, así que no sé de qué hablan oficiales, dijo la mujer muy tranquila acariciando a su gato. Busquen si quieren, aquí no hay nadie escondido, yo no oculto a nadie.
Es más, le doy permiso para que revisen por toda la casa y si encuentran algo pueden culparme. Aquella casa era pequeña, de una sola planta, con una recámara, una cocina, un baño. No había puertas traseras ni ventanas grandes por donde alguien pudiera escaparse. Revisamos todo y nada, ni rastros, ni un ruido de otra persona que no fuera la señora viendo la televisión muy tranquilamente. El grupo de policías no podíamos entender eso, ya que revisamos por todos lados y nada. Es por ello que le preguntamos nuevamente a la mujer dónde estaba el sujeto en cuestión. La mujer muy tranquila dijo que no sabía nada, que ella no vio nada. De hecho, después de eso apagó la televisión y se puso de pie. Dijo que nos iba a dar mucho más tranquilidad, que nos dejaría solos dentro de su casa para que pudiéramos buscar mejor a aquel criminal. La mujer se levantó con mucha calma, tomó el gato en brazos como si fuera un bebé y se fue caminando despacio a la puerta. Aquella vieja ni siquiera se despidió y no dijo nada. Solo salió con calma y dijo que estaría fuera, con una vecina, así que si ocupábamos algo que ahí la buscáramos. Nosotros nos quedamos un rato más allá adentro. Buscamos dentro de la casa a ver si había alguna rendija, alguna tabla suelta en el suelo o algo que nos dijera dónde se metió ese tipo, ya que era imposible que alguien desapareciera así nada más. Al final, frustrados, salimos de la casa y mejor nos fuimos. Para entonces la señora dueña de esa casa ya no estaba con quien dijo se iba a quedar. Cuando íbamos descendiendo justo afuera por las calles, algunos vecinos estaban chismosos y aprovechaban el murmullo para preguntarse qué había pasado. Fue ahí que uno de los policías preguntó a uno de los hombres si es que de pura casualidad no habían visto a un hombre con las características del criminal que estábamos siguiendo. Ese hombre a quien mi compañero le preguntó nos miró un poco raro y nos dijo algo que sonó sumamente perturbador. No creo que lo encuentren. Él ya se fue con su mamá. Ahorita ya han de estar en otra casa por allá arriba. ¿Cómo es eso?, le preguntamos. Es ahí que el señor nos dijo algo muy raro. El tipo que buscan estuvo enfrente de ustedes todo este tiempo. Era el gato que la señora tenía en sus manos. El hijo de la señora es un nahual, uno que tiene la facilidad de convertirse en animal. Nadie de los policías que escuchó eso le creyó, pero el hombre no se rió. De hecho, dijo que preguntáramos en la colonia y todos nos iban a decir exactamente lo mismo, que ese tipo era un nahual, y así le hace para evadir a la policía cuando están cerca de él. Cuando los policías lo tienen atrapado, él se convierte en gato y con eso puede librar todo. Curiosamente, mucha gente de la zona de verdad dice que sí, que ese es el motivo por el cual ese tipo nadie lo puede atrapar, pues este es un nahual, y a su vez su madre lo cuida en forma de gato para que nadie se acerque. Es aquí que yo les pregunto, ¿cómo vamos a meter a un gato a la cárcel? Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche. La noche. La noche, 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 la noche.